Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Día fulero, dirías vos. Día fulero, hay pronóstico de lluvia para la tarde, una máxima de 26, y también para la mañana del jueves. Ahora, el término fulero viene bien para este mozo Triaca. Dios mío. La verdad que respondiendo a su ADN, no cabe de esto ya a esta altura del partido ninguna duda, no solo porque ocupa el mismo sillón que ocupaba su padre en tiempos del menemismo, sino esencialmente por ser un ariete en contra de los derechos de los trabajadores todo el tiempo. En la cosita que preparó Juan Derbencis para abrir el programa aparece además el brutal cinismo que es de toda la gente del PRO, yo creo que hasta de sus adherentes, porque hay que disimular mucho, ser demasiado hipócrita a veces para acompañar la movida de gente como esta. Ese insulto a la empleada, que les vamos a ahorrar, porque ya se escuchó tanto que me parece que no hace falta. En todo caso es más gracioso escucharlo a Triaca en La Nación Televisión, lo que ahora tiene La Nación y que lo va posicionando poco a poco para ver si aumenta todavía el poder de los Aguirre, presentando a Sandra, diciéndole esto, voy a ser famosa. ¿Qué haces, Sandrín? Vení, Hola. te vamos a hacer conocida, vení, Sandra. ¿Quién es? Sandra, la es nuestra casera acá. Está muy bien. Somos casera. Hace todo, Sandra, tira el ¿Qué haces, centro, Sandra? cabecea. Bien, un Diego. gusto. Diego. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andas, Sandrín? ¿Bien? ¿Vos? ¿Estás preparando el asado? Sí. Bueno, ¿Que la sala se fue? Todo así. Pues Sandrita. Cático tipo que ante las cámaras de televisión de La Nación, además donde a él le interesa hacer buena letra porque se cree perteneciente a ese bloque social, toda esa calidez era para la televisión. El monstruo es el que aparece en la realidad de ese insulto que se los vamos a ahorrar hoy. En realidad ya era una situación monstruosa, porque sabés que la tenían el negro durante muchos años. 3 años como mínimo. Sandra, vos estabas cobrando una parte del sueldo en negro, ¿no? Me refiero al sueldo que cobrabas por trabajar con Triaca en la quinta, no me refiero a lo del SOMU. ¿Siempre estuviste en esa condición o en algún momento estuviste en blanco completamente? En blanco estuve a partir del 2015, 20 días antes de las elecciones, mitad en blanco, pero me figuraba el sueldo completo. Digamos, lo que podríamos deducir es que el ministro te pone en blanco considerando una hipotética designación como ministro de Trabajo, o te pone una parte en blanco, digamos. No, una parte. Todavía no hemos llegado a lo más grave de lo que queremos decir de este personaje que ocupa un cargo de ministro, nada menos, y que, como verán, pone, desde ese lugar, pone empleados ñoquis en el gobierno que iba contra la grasa militante y contra los ñoquis. Son de lo peor estos tipos. La última paritaria creada por el kirchnerismo fue la de las empleadas domésticas. Imagínate al Estado representado por Triaca como árbitro de esa paritaria. Ya está, no más preguntas. Dice que además que la apretaron para que renuncie, es decir, todo lo que se puede dar en cualquier sitio esto, pero que un tipo público, candidato político, porque todo esto ocurría antes de ser ministro, porque por las dudas, sabiendo cómo venía la mano, dijo yo por lo menos voy a hacer buena letra, mirá la buena letra que iba a hacer, y en consecuencia la pusieron en blanco bien tarde, es decir, fue una empleada en negro durante muchos años, y además a la hora de la verdad la apretaban para que renunciara. En todos estos años jamás me tomé vacaciones, una sola vez me fui de vacaciones, y ninguno soy yo, estoy 2 días que no voy a trabajar al sindicato. ¿Y te presionaron para que firmaras una renuncia en un momento? Digo, para... El sábado, sí, de 66.000 pesos me querían dar. Lunes a las 10:30 de la mañana, por salir no me esperaba en la quinta, pero yo tenía que presentar mi telegrama de renuncia, y él me pagaba los 66.000 pesos, me llevaban mis cosas, o sea, no tuve ni preaviso ni nada. Cuando yo le digo cuando yo lo llamo el lunes a la mañana, que la verdad que no iba a mandar el telegrama de renuncia porque me había asesorado con un abogado el día domingo, que no iba a mandar el telegrama de renuncia, me dijo, acá no entras, acá no vas a entrar, acá no te llevas nada. Cuando llego a la quinta, había los custodios y me dice, mira, me tenés que firmar la baja de la FIP. Entonces yo lo llamo a mi abogado y mi abogado me dice que no firmara. La baja de la FIP figuraba por 5.000 pesos, 5.600 pesos. Que eso es lo que te iban a pagar. Y un despido, ¿no? Que me decía que el día de la fecha me consideraba despedida, que se había terminado mi contrato. Sí. Cuando voy a retirar mis cosas, yo tenía una casa atrás, que era donde donde dormía,
La puerta la habían roto, habían sacado la cerradura, le habían forzado la cerradura y le habían cambiado la cerradura. Y la cerradura la había dejado ahí de costado. Yo obviamente saqué fotos de todo eso. El cinismo les pasa por encima también, porque supiste que la familia, pensando, dejarnos a nosotros, te liberamos a vos, que nadie pueda decir que vos en tanto ministro sos ese monstruo que demuestra la grabación, dejarnos a nosotros que nos hagamos cargo. Fue lo primero que hicieron los voceros del ministro de Trabajo apenas esto se conoció a través de las redes sociales, dejar en manos de su hermano la responsabilidad de la empleada doméstica. ¿Ustedes confirman que la persona es la persona de empleada de ustedes? Sí, no de ustedes, sino mía, personalmente mía. Es una persona que hace trabajo de mantenimiento de la quinta, que es de mi madre, propiedad de mi madre, así que ella, digamos, está en relación de dependencia mía. ¿Está en blanco? En blanco, 100%. Y desde el minuto que entró. Por eso es donde nosotros estamos rechazando gran parte de la demanda. Hay una demanda laboral en la cual ella incluye a mi hermano y a una de mis hermanas, totalmente innecesario, porque ella siempre fue empleada 100% mía y 100% en blanco. Miente en cuanto a que es en blanco, cualquiera se da cuenta. Miente en que es su empleada directamente. Sí. Porque el que la llama y el que la insulta y el que le dice lo que el patrón directo se le podía ocurrir es el ministro. Y la coartada histórica de los Triaca, de Triaca padre y de sus hijos, todo es de mi madre. Cuando vos le preguntabas a Triaca padre, pero ¿por qué usted es socio del Jockey Club? ¿Por qué vive donde vive? Es una herencia que recibió mi señora. Todo parte de la plata de mi señora, y esta es una coartada histórica del apellido Triaca. La bajeza lleva a la familia en general a acusar de robo a Sandra, cuando evidentemente el insulto final del ministro está demostrando que no era por eso, que no le está reprochando eso, está reprochando que llega tarde, no que había robado. Por lo tanto, la acusación de Carlos, que viene a ser otro Triaca, hermano de él, la acusación es un absurdo más. Y en los últimos años hubo temas, digamos, personales, temas que hubo, no quiero usar la palabra robo porque no hay nada denunciado, pero hubo faltantes en la casa, lo cual llevó a una mala relación en los últimos meses, por eso yo la tuve que despedir. Bueno, dentro de los faltantes que hubo cuestiones personales de Jorge, que son ese tipo de cosas que no se vuelven a recuperar. Es insólito. La tenés en negro muchos años. Después pasa a estar en blanco. La haces trabajar de todo porque se ve que hacía de todo la muchacha. Hacía el asado, la limpieza, se encargaba de la llave, de la silla de ruedas, absolutamente de todo. Es decir, era una empleada calificada que entonces, dándose cuenta que tiene un trabajo variado, dice, me pueden pagar un poco más, y dice, quédate tranquila, te voy a arreglar, y la pone en el SOMU, que es de lo que después vamos a querer hablar. Rolando Graña, el periodista que estaba haciendo la entrevista al tal Carlos Triaca, en algún momento dice, bueno, basta de este asunto, y lo cruza al tipo. Pero por más cuestiones personales que haya, se trata del ministro de Trabajo. ¿Usted le parece que tiene que tratar así a alguien que es un débil en definitiva? Porque hay una escala muy diferente entre alguien que es un ministro de Trabajo y tiene un patrimonio importante, como son ustedes por familia, y una empleada doméstica. ¿Usted le parece que es el trato? No, obviamente que no. No, obviamente que no me parece. Estamos hablando de algo rayano en la violencia de género, Triaca. Bueno, obviamente que nosotros no padrinamos nada de eso, ni ningún tipo de violencia, a ningún empleado. Esto fue una sucesión de eventos. Por lo que se escucha, no parece. Porque además usted sabe que si uno deja un audio... si usted saca un audio de eso y se lo da a una persona, es uno cuando está en una situación de poder, y usted sabe que todos nosotros lo estamos, tanto los comunicadores como los ministros, tenemos que cuidar cómo ejercemos nuestro poder con los más débiles de la sociedad. Absolutamente. No parece, Felicito, no parece, es un ministro. No es parte de la personalidad de Jorge, ni muchísimo menos. ¿Cómo que no es parte de la personalidad de Jorge? Entonces, ¿qué fue, que se le escapó? ¿Se le chispoteó ese insulto a la pobre empleada a la que usaban? Evidentemente también la hacían destinataria de un insulto, porque esto es el hábito. Esto que le dijo a Sandra seguramente se correspondía con un cierto hábito, ¿no? Pero además el hecho de robaba, pero bueno, seguía siendo nuestra empleada. Y después el hermano del Triaca va a agregar que tenía problemas psíquicos,
Entonces, te afanaba, tenía problemas psíquicos, pero no obstante, la teníamos en casa. Todo eso fue armado en menos de, 6 o 7 horas, porque hubo que hacerlo de apuro, hasta la nota con Grania de salir a matar a una empleada que tenían en negro y que fue despedida porque llegó 15 minutos tarde. Pero, para mí, lo más grave es lo que se enmarca en todo lo que es el discurso público de esta gente. Porque son todos iguales, son todos cortados exactamente por la misma tijera, tienen más exabruptos que nunca. Me acuerdo cómo los medios hegemónicos, los diabólicos, los mafiosos, los Mañeto, los Aguirre y todos sus acólitos, esbirros, etcétera, que les acompañan, hicieron una historia con aquello que le dijo Cristina Fernández a Parrilli, ¿te acordás? Sí, claro. Ese uso y costumbre de utilizar un insulto entre comillas para el trato cotidiano. Mirá la internet, tonto. ¿Durante cuánto tiempo? Semanas. Bueno, esa misma gente ahora está ocultando todo y es interesante lo que se pierden, porque este mismo tipo que es capaz de decirle esto a la empleada es capaz de hablar de la vocación de diálogo que hay que tener. Y eso es parte del diálogo que lo hacemos cotidianamente. Bueno, hablemos un poco más del diálogo. Cuando dice, eso es parte del diálogo que hacemos cotidianamente. Y eso es parte del diálogo que lo hacemos cotidianamente. O tenemos que debatir poniendo todo sobre la mesa y encontrar equilibrio. Tenemos que debatir de vuelta, poniendo todo en la mesa y encontrar nuestros equilibrios. Todo lo que dicen. Mira, estoy buscando sinónimos de cínico, porque ahora vamos a llegar al cinismo total. Sí. Cínico puedes decir también descarado, desvergonzado, insolente, cara dura, falso, hipócrita, doble. Cínico también aparece en las siguientes entradas: audaz, desaprensivo, descarado, desvergonzado, falaz, hiriente, procaz. Todo esto, ustedes elijan, puede corresponder a quienes se portan así. A quienes, por ejemplo, son capaces de ponerle freno a todos los reclamos sindicales, pero usar un sindicato para poder pagar el sueldo que tu familia, que vos, no le querés pagar a tu empleada. La acusación histórica para la burocracia sindical, cuando la derecha es oposición, y en este caso cuando la derecha es gobierno, tiene que ver con la caja. Mirá vos para qué usan la caja. Estos tipos están utilizando esa caja como una suerte de conchavo de los propios, y en lugar de pagarle el sueldo a su empleada, resulta que lo pagan los trabajadores del sindicato que fue intervenido. Che, la caja. Esa es la caja. La pone en el SOMU a trabajar. Llama por teléfono, hace valer su influencia y se saca un sueldo de encima. Y contrata al ñoqui y hace que el Estado le pague a su empleada el trabajo que hace para él. Exacto. Que lo hacía en negro hasta que él es candidato firme para estar en un gobierno y entonces se le ocurre hacer buena letra. Tendría que haber limpiado todos los antecedentes que tenía con esa empleada. Una empleada de confianza, una empleada supuestamente querida. Una empleada que se va sumando a la vida de la casa como sucede con cualquier persona que es extraordinariamente útil, como él mismo lo declara cuando nuestro colega Iglesias le va a hacer una nota y él la presenta haciéndose el bonachón, haciéndose el divino, a vos te vamos a hacer famosa, una cosa por el estilo, a su empleada. Patrón de estancia, ahí tenés el patrón de estancia. Pero grave es, Gustavo, que este hombre ha dicho cosas durísimas, por ejemplo, Caballo Suárez en el SOMU. Claro. Es decir, ha sido un crítico de lo que pasó en el SOMU. Y es muy interesante cómo habla de mafiosidad, cómo había quienes usaban el gremio para extorsionar, y resulta que era él el que estaba utilizando el gremio para no pagar el empleo de una trabajadora de su casa. No existía una conducta mafiosa de la mano del Caballo Suárez y el SOMU, digo, había algunos que utilizaban los gremios para hacer extorsión a algunos sectores, digo. Parece que habló hoy oficialmente en Mitre Triaca. La radio pública. Habló por su radio pública. Habló por la radio pública sobre Sandra en el SOMU. Me interesa ver qué es lo que explicó. Por supuesto que mi hermano la tenía formalizada en blanco en la categoría que corresponde. ¿Y es cierto que esta mujer terminó trabajando en el SOMU?
No, a ver, ahí en una de esas reuniones nosotros y con el equipo de intervención del SOMU trabajamos ahí. Ellos conocían todos los interventores y todo el equipo de intervención del SOMU la conocía a Sandra desde hace mucho tiempo. No teníamos que poner un delegado en San Fernando, y como la quinta se trabaja los fines de semana, principalmente sábado y domingo, y ella tenía la pretensión, digamos, de tener una oportunidad más de trabajo, y siempre respondía bien a los requisitos de trabajo, se le ofreció hacerse cargo de esa delegación, y así lo hizo, y lo hizo muy bien, y lo sigue haciendo, y cesa su contrato cuando cesa la intervención. Claro, pero ¿cómo puede ser que una empleada de la familia Triaca termine en una intervención de un sindicato? No, a ver, Marcelo, lo que nosotros tenemos es un equipo de trabajo que muchos tienen que ver y vienen trabajando conmigo desde hace mucho tiempo, digamos, y cuando nosotros tenemos que tener certeza en la intervención, de tener un equipo de confianza, un equipo que trabaje con capacidad y que tengamos la lealtad de poder resolver los temas que hacen falta resolver en un tema tan delicado como el SOMU, nosotros priorizamos equipos que ya conocemos, digamos, entonces surgió de ahí esa alternativa, pero por supuesto en este caso no fue así, y bueno, lo lamento mucho que haya pasado esto, pero nada tiene que ver con una compensación a su trabajo y ninguna otra cuestión. Es insólito, porque se anima a esta mentira, evidentemente su interlocutor se lo permitía, a diferencia de Rolando Graña en la intervención que tuvo con Carlos, el hermano. Ustedes elijan, porque es siempre bueno tener una serie de palabras a mano, si no uno termina diciendo las mismas. Cínico, descarado, desvergonzado, insolente, caradura, falso, hipócrita, es todo lo que ustedes pueden elegir. También audaz, porque hay que ser audaz para esto que estaba diciendo el tipo, Se ha descubierto, cuando se ve el juego, el tipo diciendo, no, era muy importante para el SOMU la empleada Sandra, se ve que era decisiva, porque hay que autorizar gente que uno conoce, gente de confianza tenía que tener en el SOMU, y le venía muy bien la señora que le hacía el asado, le llevaba la silla de ruedas o le hacía la cama. Desaprensivo para insultar de la forma que lo hizo a Sandra, descarado para encontrarse con este reportaje que estamos escuchando en la radio pública del país, en Mitre, desenvuelto porque lo hace con toda naturalidad y como no tiene miedo de que le salga al cruce y diga, pero escúcheme, pedazo de desvergonzado, por ejemplo, o pedazo de falaz, o dígame, procaz individuo, ¿qué es lo que usted quiere de la vida? Los datos relacionados con página 12, uno de hoy y el otro de marzo de 2016. Hoy, en un recuadro titulado Una familia que da trabajo, página 12 recuerda que la hermana del ministro de Trabajo, Mariana Triaca, es directora del Banco Nación, que la otra hermana, Lorena, es directora de Asuntos Externos de la Agencia Argentina de Inversiones, un área que comparten Cancillería y el Ministerio de la Producción, y la esposa del ministro de Trabajo, María Cecilia Lochisano, ocupa desde 2016 el cargo de subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud. Y la empleada trabaja en el SOMU. Exactamente. Está colocadita bien en el SOMU. Y el otro dato es una tapa de página 12 de marzo de 2016 con la que en su momento trabajamos muchísimo y tenía que ver con la muerte de Egea, el contador Egea, y aparecía en los avisos fúnebres de la Nación el saludo de la familia Triaca. ¿Quién había sido Egea? El contador encargado de lavar el dinero que se obtenía de la venta de los bienes de los que estaban desaparecidos en la ESMA. Ese era Egea, mirá qué pibe. Lo saludaba la familia Triaca, pero 3 días después, y esto es tapa de página 12, aparece en la iglesia del Socorro el ministro de Trabajo y su familia en una misa, en una acción de gracias para recordar al bueno de Egea, que cuando vos tirabas del piolín había sido socio de su padre en Estud de Caballos de Carrera en San Isidro. Juana Morín dice algo muy valioso, el joven colega. La Nación hace nota con las disculpas de Triaca, pero no publicó nada del audio donde insulta y despide a su casera. Para Clarín, en cambio, el tema directamente no existe. Por eso son una mafia. El loro político, Jorge Triaca, padre, tuvo que renunciar al gobierno de Menem, procesado por coimas en Somisa. Jairo Stracha, editor de Economía del diario Perfil, a propósito del caso de la empleada de Jorge Triaca, vale recordar que el régimen de personal de casas particulares se promulgó en marzo de 2013. Por entonces había 300.000 trabajadores en blanco. Hoy hay 466.000, según el ministro de Trabajo.
Marcelo Slotoviada, Triaca le dejó a Macri dos cosas sobre la mesa, un escándalo y una oportunidad. José Luis Esper, lo de Triaca con Sandra Heredia es indefendible, maltrato, empleada en negro y además de realizar tareas domésticas, a trabajar en la intervención de un gremio que era un polvorín como el SOMU. Encima ahora en Mitre dice que la inflación está bajando. Lamentable, dice José Luis Esper. Tuit de Jorge Rial, un ministro de Trabajo tiene una empleada en negro, una mierda por donde se lo mire en el país que elijan. Bueno, durísimo, ¿eh? ¿Qué otro tenés y después ahí? las disculpas del propio Triaca en Twitter, que pidió disculpas por el exabrupto, el mismo es en el marco de un diálogo personal que no coincide con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser. Sí. Lamento que haya sido utilizado en mi contra. Ajá. Por el Héctor Timerman dando pelea. Triaca, a varios nos pusieron presos por una grabación mía que fue obtenida ilegalmente y por personas anónimas. Si la ley fuese justa, deberías estar preso. Alcira Argumedo, Víctor Hugo, el ministro Jorge Triaca ya no está a la altura de su función. Lamentablemente, en el planeta Cambiemos, la indignidad es premiada. Mercedes D'Alessandro, autora de Economía Feminista, casi el 20% de las trabajadoras son empleadas domésticas, el sector con mayores niveles de informalidad y peores salarios de la Argentina. El ministro de Trabajo, lejos de buscar soluciones, las desprecia. Alberto Fernández, mira qué lindo ministro de Trabajo que tenemos, empleadas maltratadas y en negro, sin palabras, con insultos y por WhatsApp, el despido de una empleada de Triaca.